mega diverso con bastante tipo de floras, existen plantas que si bien es cierto han sido descritas, se conoce su descripción morfológica, su clasificación taxonómica, sin embargo, no han sido exploradas desde un punto de vista fitoquímico. Es decir, estas plantas o muchas de ellas tienen propiedades que aún la ciencia no las ha descrito. Tal vez ustedes, a lo largo de sus vidas, han escuchado hablar, o nuestros abuelitos normalmente decían, tómate esta plantita, que si te tomas el matecito de esta plantita te va a sanar el dolor de estómago, que si te tomas este matecito te va a sanar tal dolor, que si te frotas con esta hierbita molidita, pues te va a cicatrizar la mano o la herida. Es justamente esas propiedades que estas plantas tienen, es que la ciencia comienza a estudiarlas para poder descubrir cuál es la sustancia que estaría eventualmente haciendo efecto sobre ese dolor de estómago, cuál es la sustancia que estaría haciendo efecto en la cicatrización de esa herida. Entonces, no es que la planta, toda la planta tenga esa propiedad. Existe un compuesto o un grupo de compuestos que están dentro de la planta que tienen esa propiedad. Entonces, la ciencia necesita herramientas para poder ir descubriendo cuáles son y en qué concentración estarían dentro de la planta. Entonces, para eso nosotros a nivel científico, pues lógicamente tratamos de revalorar ese conocimiento ancestral que mucha gente en el campo, estoy colocando acá la imagen de una hermana del campo, que ellos conocen desde una posición consuetudinaria. ¿Qué quiere decir? Que de año en año ellos fueron transmitiendo sus conocimientos, fueron llevando y fueron pasando los hijos y los hijos, y así es que hoy en día se conocen muchas propiedades de algunas plantas. Pero ahí llega la ciencia y dice, genial, esta planta la voy a estudiar, quiero saber qué es lo que tiene, cuál es ese principio de todo, cuál es la sustancia que estaría teniendo ese efecto que se le atribuye o se le vino atribuyendo a lo largo de los años. Entonces se empieza a revalorar ese tipo de conocimiento. Y varias empresas alrededor del mundo, una de las empresas bien potentes a nivel de cosmética, por ejemplo, se tienen dos empresas bien grandes, Natura y Boticário en el Brasil. Son empresas que empiezan a hacer exploraciones de carácter etnobotánico dentro de la Amazonía brasilera, por ejemplo. Ellos van a las comunidades nativas y empiezan a hacer exploraciones para descubrir justamente esas propiedades. Llegan, hablan con los nativos y los nativos les indican, mira, esta planta la utilizamos para tal cosa, esta planta para tal cosa. Y basada en esa información, ellos llevan las muestras al laboratorio y comienzan a estudiarlas para poder encontrar cuál es la molécula, cuál es el compuesto que eventualmente estaría teniendo ese impacto positivo en la salud de las personas. Entonces ellos han aislado, ellos tienen una cadena muy potente de investigación científica, estas empresas y otras empresas en el mundo, que empiezan a buscar principios activos en plantas. Lo interesante de esto es que cuando se encuentra el principio activo, y este principio activo no puede ser sintetizado de manera química, es decir, producido artificialmente, se requiere nuevamente de la planta. Entonces se tiene que ir cultivando esa planta con qué fin? Con fin de proveer esa sustancia, hacer el proceso de extracción y finalmente aislar la sustancia. Pero uno no llega a eso así por así. Existe toda una ciencia por detrás para poder encontrar ese principio activo y es de eso que les voy a hablar. Vamos a hablar de algunas técnicas que nosotros en ciencia moderna utilizamos con la finalidad de poder encontrar esa sustancia que nosotros le llamamos de compuesto bioactivo que tendría ese efecto deseado. Un efecto, estamos hablando ahora, por ejemplo, de jabones, de desinfectantes naturales, utilizando aceites reciclados, por ejemplo. Está bien, hicieron el desinfectante o el jabón basado en este aceite. ¿Y por qué no darle un plus? ¿Por qué no darle un extra a ese producto adicionándole un extracto natural de una planta que tenga propiedades, por ejemplo, bactericidas, que hoy en día, si bien es cierto, el coronavirus es un virus, no es una bacteria, pero se está hablando mucho de desinfección de manos y todo lo demás.
Entonces, dentro de la naturaleza, la ciencia ha encontrado algunas sustancias en plantas, por ejemplo, el orégano. El orégano tiene dos metabolitos secundarios, o sea, dos sustancias que la planta naturalmente produce, a eso se le llama metabolito secundario, que están ahí, que es el timol y el carbacrol, y tienen propiedades bactericidas muy importantes. Este tipo de sustancias hoy en día están siendo estudiadas mucho, por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades en aves, para el tratamiento de enfermedades en animales, y es de origen natural, no es de origen sintético. Entonces, ¿podría serse utilizado ese timol y carbacrol en la elaboración de un jabón que tenga propiedad bactericida? Sí, en la literatura científica ya se está probando el uso de este tipo de extracto que contiene estos dos compuestos para poder fabricar algunos productos de limpieza, ¿ok? Porque tiene ese tipo de propiedades. Muy bien, pero ¿cómo es que la ciencia llegó a saber que esta plantita, y al igual que muchas otras plantitas, tienen o producen de manera natural esas sustancias? Aquí quiero que entiendan una definición que quede clara, por favor, que todas las plantas, absolutamente todas las plantas, y en especial algunas, producen sustancias de manera natural que se llaman metabolitos secundarios, ¿ok? La planta lo produce, y según la literatura dice que lo produce como una respuesta a su entorno, como una respuesta al ambiente donde él vive. Por ejemplo, existen plantas, no sé si ustedes se han dado cuenta, con unas coloraciones un poco oscuras, unas coloraciones medias moradas. Tiene bastante concentración de antocianina. Y antocianina se ha demostrado que tiene propiedades antioxidantes, o sea, evita el envejecimiento. O sea, uno puede ir comiendo ese tipo de vegetal con ese tipo de coloración, media moradita, media rojita, que tiene esas propiedades. Pero hay otros metabolitos secundarios que no se pueden ver a simple vista. Uno tiene que utilizar un instrumento analítico para poder ver si tiene o no tiene. Entonces, estas plantas, de acuerdo a su familia, de acuerdo a su género, producen cierto tipo de compuestos. Entonces, va a variar mucho con relación a la planta. Y otra cosa también que se ha observado dentro de la ciencia es que, por ejemplo, les hablaba del caso del orégano, ¿no? El orégano naturalmente ya produce el timol y el carbacrol, que son dos metabolitos secundarios, que en condiciones que se ha visto, por ejemplo, acá en Chojata, acá cerca, acá en Moquegua, se ha hecho colecta del mismo orégano, solamente que ha sido cultivado a diferentes pisos ecológicos, un poco más abajo, más arriba y más arriba. Y se ha observado de que las concentraciones de timol y carbacrol de la misma especie de orégano producida en partes más altas es diferente, perdón, en las partes más bajas es diferente a la concentración de timol y carbacrol producida por la misma especie en las partes más altas. ¿Dónde se expresa, dónde se tenía la mayor concentración? En las partes, en los tipos de oréganos que eran producidas en las partes altas. Entonces, una respuesta de la misma planta a su medio ambiente. ¿Y cómo es que nosotros nos hemos dado cuenta que sí hay ese efecto de que se produce más timol y más carbacrol? Justamente a raíz del uso de una técnica. Y esa técnica que nosotros utilizamos para poder detectar presencia, ausencia o concentración de los compuestos que nosotros queremos estudiar o que queremos encontrar, se llama la técnica cromatográfica. Entonces nosotros necesitamos una técnica de cromatografía. Si bien es cierto, cuando uno hace el extracto, han hablado seguro un poquito ya en las sesiones anteriores sobre el uso de aceites esenciales, ¿no? De extractos naturales. Justamente cuando uno hace un extracto de un aceite esencial por cualquier técnica, uno extrae la esencia de la planta, puede ser por arrastre de vapor, puede hacer una extracción por fluido supercrítico, extracción líquido-líquido, sea cualquier el procedimiento de extracción. En ese extracto final no tengo una sola molécula, tengo una infinidad de compuestos químicos dentro de ella. Y justamente esa infinidad de compuestos químicos es que nosotros necesitamos detectar y necesitamos identificar quiénes son los que están en ese extracto final. ¿Ok? Y surge pues la pregunta y decir al final de cuentas, ¿y ahí cómo hago?
Ustedes han escuchado que el extracto de la naranja se puede utilizar, el extracto de tal cosa se puede utilizar muy bien porque ya han sido descritos. Ya hubo gente que describió cuáles son los compuestos que contiene ese tipo de extracto, pero y en plantas nuevas. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se está buscando este tipo de compuestos? Y ahí estamos nosotros, ¿no? Curiosos para poder entender. Miren, es un proceso bien largo. Al contrario que mucha gente piensa en querer encontrar, por ejemplo, una sustancia benéfica en alguna planta que pueda estar creciendo, por ejemplo, acá en las lomas de hilo. Ustedes han visto que en este periodo las lomas de hilo se ponen de un color muy bonito y cada cierto tiempo sucede. Con seguridad, dentro de ello también debe haber algunas plantas que tal vez no han sido estudiadas, no se ha visto la composición fitoquímica de la planta, qué es lo que tiene. Entonces, aparentemente, escoger la planta y llevar al laboratorio y decir, dime qué es lo que tiene, y no funciona así. No es bien así. Muy bien, aquí, por ejemplo, tenemos una plantita de orégano, ¿ok? Esta planta tiene que ser preparada. Es decir, nosotros normalmente pasamos por un sistema de molido. Ahora bien, si es que esa sustancia, ese compuesto, ese metabolito que yo quiero identificar, tal vez por la fricción del proceso de molido, se puede degradar, yo tengo que buscar estrategias que me garanticen que durante el proceso de molido no se degrade. Para eso, ¿qué puedo utilizar? Hielo seco para poder hacer el molido. ¿Ok? Una vez que hicimos el molido, se molió la muestra, se somete a un proceso de extracción con solventes, dependiendo de la característica o de los grupos de metabolitos que nosotros querramos extraer, ¿ok? Se aplican solventes orgánicos normalmente, desde agua, alcoholes y demás tipos de solventes, y después normalmente se suele pasar por un proceso de centrifugado para poder separar la fase sólida de la fase líquida. Separamos, finalmente tenemos un extracto. Ese es el extracto que nosotros queremos analizar. Ese extracto, en algunos casos, se pasa por un proceso de limpieza, una limpieza química que nosotros le llamamos de clean up, de limpieza. Dentro de ese proceso de limpieza, si por ejemplo yo quiero analizar alcaloides, estoy buscando alcaloides, las grasas no me interesarían. Y tal vez mi muestra de planta tiene grasa de manera natural, entonces yo tengo que hacer una limpieza con un tipo de absorbente, puede ser una amida, una amida primaria secundaria, puedo trabajar con C18 para poder retirar el exceso de grasa de la muestra. Finalmente centrifugo y ese extracto final, lo final que yo tengo, todavía pasa por un proceso de filtrado que está en esta etapa. Y finalmente tengo un frasquito bien pequeñito. Este frasquito, muchas veces el extracto final llega a medio ml. Imagínense todo un proceso para finalmente tener medio ml de extracto final. Y ese medio ml es el que va al equipo. A partir de ese medio ml, nosotros inyectamos en estos tipos de equipos, que son sistemas cromatográficos, sea un sistema cromatográfico en fase líquida o sea un sistema cromatográfico en fase gaseosa. Tenemos dos técnicas. Las dos técnicas son sumamente importantes. Ni una es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque depende de las características químicas y físicas de la molécula, de los compuestos que quiero analizar. Muchos de estos compuestos, por ejemplo, no son volátiles. Y si no son volátiles, la técnica de cromatografía gaseosa no es la adecuada. Tendré que utilizar una técnica de cromatografía líquida. Puede suceder el caso que el compuesto es bastante volátil. Necesito no lo puedo capturar por cromatografía líquida, entonces necesito utilizar un sistema de cromatografía en fase gaseosa. Esa es la justificación por lo que un laboratorio que se dedica a buscar compuestos nuevos debería tener dentro de sus instalaciones ambas técnicas, tanto cromatografía en fase líquida como cromatografía en fase gaseosa, de acuerdo a las sustancias que van de interés que eventualmente quieren identificar y quieren encontrar. Aquí les voy a pasar un pequeño video para que ustedes entiendan qué es lo que hace esta técnica cromatográfica. Recuerden, yo tengo el extracto, ese extracto final que está acá, después de que cogí la planta, la molí, hice la extracción, hice la limpieza y tengo el extracto final.
quiero ver cuál es la composición química que tengo acá. ¿Qué compuestos están acá dentro de este extracto final, de ese líquido que he obtenido? Muy bien, eso es lo que yo inyecto al cromatógrafo. En este cromatógrafo, que ustedes van, es una caja, van a visualizar cómo es ese proceso. Yo voy a ir parando para ir explicándoles qué es lo que pasa en cada etapa. ¿Ok? Opa, perdón. Nos salimos. Para robar el sistema un minutito. De un problema en el sistema acá en mi PowerPoint. Disculpas, por favor. Mientras voy explicando esta etapa aquí, esa pequeña caja que vieron en un comienzo, esa es la caja donde se localiza una columna, a lo que nosotros le llamamos de columna cromatográfica. Doctor Frank, sí, no está apareciendo la presentación. Sí, se ha bloqueado mi PowerPoint. Ya. Disculpe. Ya, no hay problema. Tal vez puede ir surgiendo algunas preguntas mientras yo soluciono esto, por favor. Si yo lo puedo compartir, la presentación que usted mandó. A ver, compártala, por favor, compártala. Ya. Se ha trabado acá. Voy a abrir el... Justo se ha trabado. ¿Usted lo comparte, por favor, doctor Eber? Por favor, le agradecería. Sí, yo lo comparto. Ok. Entonces, mientras el doctor Eber va compartiendo, yo, mil disculpas por se ha saturado la laptop y se me ha colgado la presentación. Ese video que estábamos pasando y estaba proyectando se refiere a la técnica de cromatografía en fase gaseosa, ¿ok? Esa técnica nos permite separar compuestos de carácter volátil. O sea, hay varios compuestos que tienen esa propiedad, que son volátiles o fácilmente volatilizables. Y hay muchos compuestos que son analizados gracias a esa técnica de cromatografía en fase gaseosa. ¿Ha logrado proyectar, doctor? Sí, está ahí, ¿no? ¿Se observa? Ok, sí, puede seguir pasando, por favor. Ok, siga pasando. Más. Problema es que el video lo voy a tener que reproducir después. Una más. Ok. Vamos a quedarnos ahí. Regrese, por favor, a la presentación anterior. Lamentablemente el video no lo... Muy bien. Mientras se soluciona el tema del PowerPoint, en esta parte quiero mencionarles, cuando pasan todo ese extracto que hemos visto, pasa a través del equipo, ese equipo genera este tipo de señales, esos picos que están viendo en la parte superior de esa imagen. Genera ese tipo de señales. Esa señal es a lo que nosotros en cromatografía le llamamos pico cromatográfico. Y ese pico cromatográfico no necesariamente pertenece a un solo compuesto, puede pertenecer a varios compuestos. Como ustedes aprecian en la figura de la parte inferior de ese gráfico, de esa figura, ven que en la parte inferior existen varios picos, muchos picos, y justamente son los picos que estarían dentro de esos picos de la parte superior.
Entonces, la técnica ya se va haciendo un poco más compleja. Ya no solamente una técnica de separación. Yo necesito otra herramienta para poder ir y entender e identificar cuál es el compuesto que está generando ese pico cromatográfico que estamos viendo en la imagen. Y para eso, nosotros recurrimos o acudimos a otra técnica que se llama la técnica de espectrometría de masas. La siguiente presentación, doctor Eber, por favor. Muy bien. La técnica de espectrometría de masas no es otra cosa más, jóvenes, que es una técnica que nos permite manipular, literalmente nosotros como científicos podemos manipular moléculas químicas. Lógicamente que esa manipulación nos permite hacer una visualización de la molécula desde varios ángulos para poder ver cuántos nitrógenos tiene, cuántos carbonos tiene, cuántos hidrógenos tiene y todos los demás compuestos que eventualmente estarían en la molécula. Lógicamente que nosotros no lo hacemos con la mano, sino que esta herramienta nos da o nos permite hacer una manipulación virtual, podríamos decir. Pase a la siguiente presentación, por favor, doctor Herrera. A través de un robot que está interiormente del equipo, lógicamente, es que nosotros podemos hacer esa manipulación literalmente de una molécula que nosotros al ojo humano no es visible. Nosotros nunca puedo decir yo he visto tal molécula, no hemos visto la molécula. Nosotros suponemos que tiene esa estructura por diferentes elucidaciones que nosotros a nivel de quimiometría vemos, ¿no? Pero bueno, en otras palabras, la espectrometría de masas nos va a permitir poder manipular y poder conocer cuál es la estructura química de ese compuesto, de un solo pico que ustedes estarían observando en el cromatograma. La siguiente, por favor. Entonces, la estrategia que usa la espectrometría de masas es la siguiente, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos un extracto, ¿ok? Cogimos unas hojas, hicimos un extracto y al finalizar ese extracto se secó el solvente y quedó una sustancia blanca. Ok, yo quiero analizar cuál es la composición de esta sustancia blanca, qué es lo que tiene. Ok, entonces esta sustancia nosotros de manera, a nivel de laboratorio, la diluimos la solución, lo colocamos en un tipo de solvente especial y después lo llevamos a un cromatógrafo acoplado a espectrometría de masas. Entra al cromatógrafo, se hace la separación por cromatografía, y después una vez que se hizo la separación ingresa a la parte de espectrometría en donde nosotros por estrategia necesitamos hacer dos cosas. O protonar la molécula, es decir, cargar con un hidrógeno la molécula. Nosotros aplicamos una fuerza, hay varias técnicas para lograr este objetivo. Una de esas técnicas es el electrospray, ionization, hay otra técnica, la photoionization, que son dos técnicas muy utilizadas. Yo cargo con un hidrógeno, con una unidad de masa más para el compuesto. Y el compuesto ya tiene energía, ya está cargado, ¿ok? Posterior a eso, yo llevo y el mismo equipo comienza a lanzarme un espectro que está en la parte de abajo. Ustedes están viendo un cuadrito en la parte inferior izquierda derecha, donde están viendo varios piquitos, varias líneas. A eso nosotros le llamamos espectro de masa. Ese espectro de masa, de acuerdo a los picos, nos indica la presencia de grupos funcionales que eventualmente estén o compuestos que vienen de la molécula, cómo se ha partido esa molécula. Y a partir de esa información, de lo que se ha quebrado, de esos clusters que nosotros le llamamos en espectrometría de masas, nosotros podemos decir finalmente cuál sería el compuesto que eventualmente da origen a ese tipo de espectro. Y en este caso es cocaína, es un alcaloide que gracias a raíz de la información del espectro que está en la base inferior derecha, que ustedes ven en vuestras pantallas, yo puedo ir y decir cuál sería la estructura química o cómo se llamaría ese compuesto. Hasta ahí no termina la historia. Pase por favor a la siguiente presentación. Muy bien, ya vi que uno de los picos es un compuesto de interés, puede ser cocaína, puede ser cualquier otro compuesto, puede ser el mismo timol, puede ser el mismo carbacrol que estamos buscando. Y la siguiente etapa es ya hacer un tipo de cromatografía que nosotros le llamamos de cromatografía preparativa.
Es decir, yo ya no voy a coger pues 100 gramos de muestra de hojas de orégano, de planta de orégano. Cogeré mayor cantidad de muestra. Ya traeré pues, ¿qué les digo? 100 kilos, 200 kilos y procederé a hacer la extracción y ya tendré un extracto más o menos, ¿qué les digo? De 1 litro de extracto de ese aceite, de esa sustancia que eventualmente yo quiero separar. Y gracias a un tipo de cromatografía preparativa, yo puedo separar por fracciones la composición general de esos compuestos. Entonces yo voy separando solo timol y solo carbacrol. Y esa sustancia separada es muy cara, es bastante cara. Entonces, esos principios activos que eventualmente los profesores a lo largo de estas presentaciones les van hablando, esa es la historia que vienen pasando. Es así que más o menos se van descubriendo. Y la historia no termina ahí, jóvenes y público que está asistiendo. Una vez que se separa para confirmar si realmente esa es la molécula, se tiene que hacer uso de otra técnica, que es la técnica de resonancia magnética. Uno tiene que pasar por una técnica de RMR, pasar por resonancia magnética nuclear para poder confirmar si realmente la molécula tendría esa estructura química que la espectrometría de masa nos ha dicho que podría ser. Entonces, dése cuenta, es un proceso bastante largo, no es un proceso fácil, es un proceso muy caro, muy caro, eso sí. ¿Por qué? Porque requiere la compra de este tipo de equipos cromatográficos que son bastante caros y bien complejos de ser utilizados, principalmente la parte de espectrometría de masas. La parte de espectrometría de masas requiere de químicos orgánicos muy potentes, particularmente yo no soy químico orgánico, soy ingeniero agrónomo de formación, trabajo con estas técnicas en otras áreas, pero siempre un químico orgánico debe estar de la mano del equipo de trabajo. Informarles también que a través de un proyecto de investigación que hemos aprobado en la UNAM, dentro de poco, esperamos que el próximo año, en el primer semestre, la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental va a tener el primer cromatógrafo de fase líquida. Ese cromatógrafo nos va a permitir cuantificar, por ejemplo, timol y carbacrol. Podemos ver cuánto timol y carbacrol tiene el orégano de acá, de Moquegua, por ejemplo, producido acá. Entonces vamos a poder tener ese tipo, acceder a ese tipo de información ya acá, producida acá. Y eso eventualmente, quien quisiera trabajar con tipo de desinfectante utilizando principios activos naturales, un avance bien bonito para nuestra región, ¿no? Porque nosotros tenemos que darle un punch a nuestra querida región de Moquegua en general. Siguiente presentación, por favor, doctor Eber. Ok, entonces, no, como les decía, ¿no? No es un proceso barato, es un proceso bastante caro, requiere de mucho tiempo, mucho profesional envuelto dentro de esto. Yo comentarles algo, queridos asistentes, el año pasado, el anteaño pasado, tuve la oportunidad de hacer parte, tener una estancia corta en un instituto de Colombia, donde trabaja una de las científicas de más renombre internacional dentro de la búsqueda de compuestos bioactivos, la doctora Elena Shtatenko. Ella es rusa, la doctora. Y ella está considerada dentro de las 60 científicas más influyentes de la comunidad científica del mundo. Imagínense, he tenido el honor de trabajar con ella. Y es de ella que he aprendido a buscar ese tipo de compuestos. Lógicamente que no es mi especialidad, pero yo trabajo con cromatografía para otros fines, para fines de contaminantes. Y quise entender esto porque dije, si nosotros como universidad vamos a comprar un equipo tan caro, porque el cromatógrafo es caro, y nosotros tenemos una escuela de ingeniería agroindustrial, entonces, ¿por qué no dar la mano a los compañeros, a nuestros hermanos de esta escuela, ayudándoles a poder hacer estos análisis que no son tan complejos? O sea, no, desde el punto de vista que yo manejo la técnica, no son tan complejos. ¿Y por qué no? Para ustedes que están escuchando esta conferencia, en su momento podamos ir haciendo nuevos proyectos de desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Por qué no crear jaboncillos, pues, con propiedades bactericidas, utilizando aceites esenciales de plantas naturales que podemos tener en la región, ir buscando ese tipo de compuestos? La siguiente, por favor, doctor Eber. Ok, eso era lo que yo quería hablarles con relación a mi participación en este evento, para que ustedes de manera muy clara, espero que no haya sido muy, que les digo, un poco entendible, ustedes vean más o menos cuál es la estrategia
que la comunidad científica va buscando nuevos tipos de compuestos con diferente potencial, antimicrobiano o potencial para cualquier otra, potencial benéfico para el cuidado de la belleza, potencial benéfico para el cuidado de la salud de las personas y con potencial tal vez dentro de la agroindustria. ¿Ok? Entonces, esa técnica es muy importante, súper poderosa y es de bastante necesidad dentro del desarrollo de la región de acá de Moquegua. Si hubiese alguna pregunta, yo gustoso responderla y si no, pues me dejan las preguntas ahí con los contactos para eventualmente responderlas en su momento. Yo agradecer la invitación, espero si no hubiese alguna pregunta, pues yo hasta acá. Muchísimas gracias por su atención. Correo electrónico está ahí. Doctor Ever, si ves alguna pregunta, tal vez dentro del... Sí, bueno, ante todo agradecemos al doctor Frank Sirena, ¿no? Por la excelente ponencia magistral, ¿no? Bueno, si habría algunas preguntas, ¿no? Lo pueden hacer vía chat también, ¿no? O también estamos, ¿no? En el Facebook, ¿no? Por favor, si también pueden, ¿no? Ahí hacer preguntas, escribir. O también lo pueden hacer las preguntas vía oral, ¿no? Solo levantar aquí la manito, ¿no? El Zoom y hacer las preguntas. A ver, jóvenes, anímense. Estamos viendo aquí en el Facebook, no hay preguntas, creo. No hay preguntas. Pregunten, jóvenes. Bueno, yo creo que no hay preguntas, doctor, y ya, bueno, como usted dejó su contacto, ¿no? Su correo electrónico, yo creo que ahí van a hacer otras preguntas también. Sí, Bueno, con todo gusto. Tal vez creo que ya se solucionó el tema de para que puedan apreciar el video, si me da un minutito para poder explicar cómo es que salen esos picos cromatográficos. ¿Podría ser? sí, adelante, doctor, sí, no hay Ok, problema. voy a darles ya se solucionó al parecer el problema que tuve con el PowerPoint. Y voy a proyectarles esa cajita, cómo es que se da ese maravilloso proceso de separación y encontramos esas moléculas nuevas. Uy, se volvió a salir. Parece está fallando esto. Voy a dejarlo correr, sí, voy a dejarlo correr mejor. Da un tiempito, lo voy a dejar correr mejor. Al finalizar, explico todo esto. En esa aguja en la que ingresa ese extracto que les decía, pues solamente ingresa 1 ml nada más. 1 microlitro, que normalmente se inyecta un sistema cromatográfico fase gaseosa. En la parte superior, donde está el inyector, inyecto 1 microlitro y está pasando un gas constantemente que lleva todo ese producto a través de la columna. Dentro del inyector, una vez que he ingresado esos compuestos, ese extracto, ya comienza a suceder el proceso de separación dentro de ellos. Lo que está entrando ahí es el gas. Trabajamos con nitrógeno, se trabaja también con helio,
Trabajamos en este caso con nitrógeno, pues un poco más barato. Ahí ingresa la muestra. Y esa muestra, están viendo que empieza a separarse, ya está ingresándose a la columna. Y en la columna se da el proceso de separación. Ingresa todo el grupo, ese mix, esa mixtura de compuestos que les decía, ¿no? Y por afinidad, ellos se van separando a través de la columna. Entonces, los del grupo azulito pertenecen a un compuesto, los del grupo rojo pertenecen a otro compuesto y los del grupo verde pertenecen a otro. Lógicamente que esto va a depender mucho de la complejidad del extracto. Dentro de un extracto hay varios compuestos, no solamente hay uno. Y los picos son justamente, representan la concentración, la cantidad de esos compuestos que están. También donde está generando el pico de los compuestos rojos y el pico de los compuestos verdes. Eso es lo que hace cromatografía, separar. Simplemente separa los compuestos. Y esos compuestos separados son los que nosotros, a través de la espectrometría de masas, podemos determinar quiénes son y cuál es la concentración, en qué concentración está. Y una vez que se hace esa separación, pues nosotros podemos llevar a un laboratorio para hacer las pruebas, para ver si realmente tiene ese potencial antioxidante o si tiene ese potencial antimicrobiano, cuántos microbios, o sea, se hacen pruebas en placas Petri, donde se colocan ciertos tipos de microorganismos para poder evaluar ese potencial antimicrobiano que eventualmente tendría. Y esto es la parte ya de un detector analógico que, bueno, no entraría. Eso es la parte de cromatografía, aparentemente simple, pero es una técnica, como les decía, un poco compleja. No es muy fácil de trabajar, requiere de mucha preparación para poder ser utilizado. Bueno, yo agradecerles muchísimas gracias por su tiempo. Sí, doctor Franz, antes que finalice, tenemos unas preguntitas aquí con gusto, doctor, con gusto. De los internautas vía Facebook. Tenemos aquí del colega Luis Alberto Cosavalente Sánchez, desde Cajamarca, nos escribe. ¿Qué tal? El cual indica, hay una pregunta que está formando, indica que ¿cuál de las técnicas existentes, según su experiencia, es la mejor para detectar los componentes en un determinado estudio que usted pueda dar como ejemplo? Ya, justamente les decía, dentro de cromatografía tenemos dos tipos de cromatografía comercialmente o científicamente más avanzadas, más evolucionadas. Cromatografía en fase gaseosa y cromatografía en fase líquida. Las dos técnicas, ni una y otras, no puedo decir que una es mejor que la otra. No, las dos técnicas son útiles, son bastante útiles. Quien determina por cuál de las dos técnicas irme es el tipo de compuesto que yo quiero analizar. Si el compuesto que yo quiero analizar es un compuesto que tiene propiedades volátiles, se volatiliza fácilmente, entonces la técnica de cromatografía en fase líquida no es la adecuada, no es una técnica adecuada para ser utilizada. Y si se volatiliza, lógicamente la cromatografía en fase gaseosa es la técnica más adecuada para ese tipo de compuesto. Si los compuestos que yo quiero analizar son compuestos que térmicamente no son estables, es decir, si yo coloco 100, 200 grados de temperatura y el compuesto se degrada, la técnica de cromatografía en fase gaseosa que utiliza temperaturas por encima de 100, 200 hasta 300 grados, no es la técnica adecuada. Entonces yo tendré que utilizar la técnica de cromatografía en fase líquida que me va a permitir poder encontrar el compuesto deseado. Por ese motivo les decía que un laboratorio que esté enfocado a trabajar con compuestos bioactivos o con contaminantes necesariamente debería tener las dos técnicas, tanto cromatografía en fase gaseosa como cromatografía en fase líquida. Y ahí viene otro caso. Puede darse la situación de que el compuesto sale por las dos técnicas. Por ejemplo, tenemos atracina dentro del área que yo trabajo.
Atracina es un herbicida. Y ese herbicida sale por las dos técnicas, por cromatografía en fase líquida y cromatografía en fase gaseosa. Ahí, ¿quién determina cuál de las dos técnicas utilizar? ¿Cuál de las dos técnicas me permite mayor sensibilidad? Es decir, la menor concentración posible que yo pueda analizar. Y yo he observado por experiencia propia que atracina, utilizando cromatografía en fase líquida acoplado a espectrometría de masas, es una técnica más ideal para poder analizar concentraciones súper bajas. Nuevamente, para redondear la respuesta, es que depende de la molécula que usted va a analizar, las características físico-químicas de los compuestos que usted quiera analizar. ¿Ok? Saludos para Cajamarca. Igualmente nos escribe Jessica Ticona Miranda y su pregunta es, ¿cuáles serían las diferencias entre cromatografía líquida y gaseosa? Está. Les decía, cromatografía líquida utiliza como material de arrastre, porque hay una columna por la cual tiene que pasar los compuestos. Tiene que haber un vehículo, tiene que haber un material que arrastre los compuestos a través de esa columna. Y en este caso, la cromatografía en fase gaseosa utiliza un gas como vehículo. Es un gas el que empieza a arrastrar y hacer pasar los compuestos a través de la columna. Y la cromatografía en fase líquida utiliza un líquido. Puede ser acetonitrila, puede ser agua, puede ser metanol, dependiendo del interés de separación. Entonces, lo que determina la diferencia entre uno y otro es la fase. Y la fase puede ser líquida o fase gaseosa. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, doctor. Entonces, bueno, ante todo agradecemos, ¿no?, su participación, doctor Franz, y muchísimas gracias por, ¿no? A ustedes, colegas, un grande saludo y pues estamos ahí muy contentos de poder participar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, colegas, entonces, bueno, estimados alumnos, ¿no?, público en general, ¿no?, continuamos con nuestro curso taller teórico práctico, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacer ahora, ¿no?, la presentación, ¿no?, de la licenciada en química Judith Meléndez Meyer, ¿no? Más que todo, ella, ¿no?, va a tratar, ¿no?, lo que va a hacer la demostración, ¿no?, vía, ¿no?, grabación de un video, ¿no?, de la práctica para la obtención de las esencias naturales, ¿no?, eucalipto, romero, limón, ¿no?, realizados en el laboratorio de la Universidad Nacional de Moquegua, ¿no? Entonces, va a ser un tema muy importante, interesante, ¿no? Ese video que ha realizado en el laboratorio, ¿no? No sé si está la licenciada Judith. Buenas tardes. Sí, buenas noches con todos. Sí, doctor, estamos en espera ahorita. Me imagino que Luis nos va a compartir ya el video. Si podría perfecto. De repente contactarnos con Luis. Pero mientras tanto, ¿no?, podría compartir, o tiene el video, mientras tanto yo puedo ir compartiendo, aquí tengo unos alcances básicos, ¿no?, más que todo del desinfectante que se va a aplicar. A ver, de repente mientras Luis nos comparte la pantalla. Adelante, licenciada Judith, le cedemos, ¿no?, la autorización. Bueno, muy buenas noches con todos, doctor Franz, y también el doctor Eber, y todos los docentes que también estén presentes en este curso, y el público en general. Bueno, en principio ahora darles algunos alcances básicos, algunos requisitos físico-químicos, microbiológicos y toxicológicos que se deben considerar en estos desinfectantes de manos, ¿no? No es cuestión simplemente de repente de preparar o elaborar una formulación, sino que también tenemos que demostrar que cumplen ciertos requisitos y que cumple el objetivo y que tampoco vaya a afectar ¿no?, a la salud de la persona que vaya a utilizar el desinfectante.
Previamente le daré algunos alcances respecto ahora que en estos tiempos de la pandemia, tanto la Organización Mundial de la Salud y INACAL nos han hecho algunos alcances de qué tipo de desinfectante podríamos estar utilizando, ¿no? Ya sea preparado, adquirido en centros de expendio o en su defecto, ¿no? Preparados hechos en casa. Nos han dado unas formulaciones básicas de uso general. Estas referencias están basadas en la norma INACAL, la norma técnica 329-200 del 2020, justo, emitido por tiempo del COVID. También está basado en una normativa de Bogotá, Colombia, que viene a ser la guía GMT G14, versión también enero 2020, ¿no? Del Ministerio de Salud y Protección Social. En estas normativas nos dan algunos lineamientos de elaboración del desinfectante de manos. Entonces, también nosotros, para elaborar el desinfectante de manos que pensamos realizar en la parte práctica, estamos considerando también, ¿no?, como referencia estas normativas. En principio, ¿qué nos dicen en estas normativas? ¿Qué alcance nos da? ¿Qué debemos de cumplir? Ya se ha visto en temas que hemos estado viendo en estos días, que desinfección es la reducción, dice, por medio de agentes, ya sea químicos o métodos físicos, del número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, llámese una superficie inerte o una superficie viva, ¿no? Hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud. Tenemos que reducir la carga, ¿no? En el caso de desinfección por productos químicos que se tienen o son conocidos en la actualidad, los más utilizados son todo lo que es el cloro y sus compuestos y sus derivados, ¿no? Lo que conocemos como hipoclorito de sodio, el dióxido de cloro y otros derivados. El alcohol al 70% y el peróxido de hidrógeno son los más considerados y que la Organización Mundial de la Salud también lo considera como alternativas para uso de desinfección de manos. Asimismo, ¿qué se debe considerar para determinar que este desinfectante de manos cumple con ciertos requisitos o que logra las expectativas del consumidor? El objetivo es que tiene que tener un efecto antimicrobiano suficiente para destruir a los microorganismos presentes en el tiempo disponible, para asegurar una buena penetración, ya sea en poros, grietas, sobre todo cuando se trata de superficies, ¿no? Que no debe ser peligroso para el usuario, ser soluble fácilmente en agua, ser estable durante su almacenamiento, no debe descomponerse, cumplir con los requisitos legales con respecto a la inocuidad y salubridad, así como a la biodegradación o biodegradabilidad, ¿no? Y también de ser de uso razonablemente económico. Tampoco podemos pensar, ¿no? Tiene que estar al alcance de la mayoría. Asimismo, se considera que cuando nosotros estamos utilizando de manera muy constante desinfectantes, ya sea para superficies inertes, en nuestro caso, el caso de desinfectante para manos, bueno, para el desinfectante de manos, el etanol es uno de las sustancias más recomendables, ¿no? Y que no genera tampoco en el tiempo, digamos, se puede decir, la resistencia por los microorganismos, pero normalmente en casa para desinfección de superficies, de pisos, paredes, ¿no?, que utilizamos bastante, que en estos tiempos hemos estado consumiendo bastante desinfectantes para casa, aparte de la lejía, para impedir, dice, proliferación de cepas resistentes o para impedir que estos microorganismos creen resistencia, es conveniente cambiar cada 3 meses de desinfectante, o sea, no usar perennemente el mismo desinfectante, sobre todo si se trata de desinfectantes con amonio cuaternario, porque los desinfectantes de amonio cuaternario crean resistencia en el tiempo, o sea, pasando los 3 meses de amonio cuaternario, o los microorganismos crean resistencia y no van a ser eliminados, ¿no? Van a quedar, o sea, hay que rotarlos, sobre todo en el caso de los amonios cuaternarios. Asimismo, ¿qué nos dice la OMS o qué nos dice INACAL? Según como hemos mencionado, los desinfectantes que ellos consideran recomendables de uso
para público en general, son el cloro. ¿Por qué? Porque es uno de los desinfectantes más eficaces utilizados y que presenta varias formas, como el hipoclorito de sodio, dióxido de cloro y otros derivados. Que en presencia de materia orgánica, estos van a perder su actividad, o sea, su poder. Prácticamente todo lo que es derivados del cloro reaccionan con materia orgánica. Entonces, si hay presencia de materia orgánica, va a bajar su concentración. El peróxido de hidrógeno es mucho más inestable, ¿no? O llamado el agua oxigenada. También es eficaz en el momento, es muy eficaz, incluso se podría decir más eficaz que el cloro, pero es en el momento, ¿no? Es un desinfectante eficaz que actúa por oxidación y tiene amplio efecto antimicrobiano. Puede utilizarse para la desinfección de superficies limpias, ¿no? Pero en presencia de sustancias orgánicas pierde su actividad fácilmente, ¿no? En comparado con otros desinfectantes. Entonces, más estable hasta el momento, estamos hablando del cloro. El peróxido de hidrógeno es muy efectivo, pero es bastante inestable en el tiempo. El alcohol ataca y destruye la cápside vírica que rodea al virus, como se ha visto el día de ayer, ¿no? Con la demostración que nos ha hecho el doctor Eber, entre los que se encuentran los coronavirus. Se trata de una proteína fundamental para la supervivencia y la multiplicación del virus, por lo que un desinfectante de manos que acabe para que pueda acabar o destruir gran parte de los virus, debe tener mínimo 60% de alcohol. Bueno, se recomienda actualmente según las normativas o sea, la OMS INACAL nos dice mínimo 60%, pero la gran mayoría se expende al 70%, ¿no? Asimismo, en estas normativas se ha mostrado, y es de uso de la elaboración, estas técnicas de elaboración o formulación han sido, ¿no?, publicadas para ser utilizadas por el público en general, ¿no? Tenemos 2 formulaciones básicas recomendadas por la OMS o por INACAL, acá en Perú. Tenemos el etanol al 96%, peróxido de hidrógeno, glicerol, agua destilada, ¿no? Una combinación de todos estos 4 componentes para formular un desinfectante de manos. Y también la otra formulación ya no es a base de etanol, sino otro alcohol, que es el alcohol isopropílico, también peróxido de hidrógeno, glicerol y agua destilada, ¿no? Otros 4 componentes que estas 2 formulaciones han sido recomendadas también. En nuestro caso nos vamos a, digamos, de alguna forma basarnos en la formulación número 1, ¿no? Que solamente vamos a utilizar etanol. Nosotros no vamos a utilizar peróxido de hidrógeno, vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar las esencias naturales, ya sea del eucalipto, del romero o del limón, que va a cumplir parte de esa función, ¿no?, del peróxido de hidrógeno, de alguna forma potenciando de alguna forma al etanol en el poder desinfectante, ¿no? Y el glicerol, que es un hidratante, va a ser reemplazado por el mucílago nogal, que también es un hidratante natural. Entonces, la formulación también sigue manteniéndose. Vamos a trabajar también con agua estéril o en este caso agua de ósmosis inversa, ¿no? Asimismo, ventajas de la desinfección. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Finalmente, la OMS y INACAL nos dice que el uso de desinfectantes a base de alcohol o etanol tiene ciertas ventajas frente a otros, ¿no? Tiene mayores ventajas y es mucho más estable. Por eso es que la OMS lo recomienda. La desinfección a base de alcohol en razón a que, o en base a los siguientes factores. ¿A qué se debe? ¿Por qué es que recomienda que utilicemos, es recomendable utilizar o elaborar desinfectantes a base de alcohol, ¿no? Porque el alcohol tiene su actividad microbiana, es rápido, de amplio espectro, reporta ventajas intrínsecas y basadas en evidencias, ¿no?, con un riesgo mínimo de generar resistencia. O sea, en este caso, por ejemplo, a diferencia de los amonios cuaternarios, esto no llega a generar resistencia, ¿no?, a los agentes antimicrobianos. Podemos usarlo todos los días, todo el año, y
se va a mantener su efecto, el efecto antimicrobiano. Es apropiado en lugares apartados o con usos limitados, donde no se disponga de repente de un lavamanos o instalaciones para hacer higiene de manos, ¿no? Podemos dar uso de estos, del desinfectante que sí tiene un poder amplio microbicida, ¿no? También se dice que es importante porque fomenta una mayor frecuencia de higiene de manos. Constantemente podemos, para nosotros es mucho más fácil de repente, porque constantemente no vamos a estar lavándonos las manos, ¿no? A pesar de que de repente puede haber cerca a nosotros un lavamanos, que es lo recomendable, pero podemos hacer uso, que también es efectivo, ¿no? Mucho más fácil utilizar un desinfectante de manos que podemos llevarlo a uso diario, ¿no? En nuestras carteras, las damas, o en mochilas, o ¿no? En todo. Nos tiene que ir acompañando este desinfectante de manos en todo lugar, para de alguna forma prevenir la contaminación, ¿no? Ya que es de rápido uso, sobre todo por la rapidez, la facilidad. Reporta beneficios económicos también, ¿no? Se dice que reporta beneficios económicos, puesto que solamente vamos a utilizar desinfectante, ya no vamos a tener otros costos, no se va a generar tampoco contaminación, no va a haber costos de repente ya más contaminados, ¿no? Entonces vamos a reducir ampliamente, porque se ha demostrado que si nosotros hacemos un buen uso y adecuado, y en los momentos claves, cuando nosotros nos damos cuenta que sí hemos tenido contacto, nos hemos contaminado de alguna forma, hacer uso de inmediato de nuestro alcohol desinfectante de manos. Reduce al mínimo el riesgo de efectos adversos, ya que es más seguro. O sea, no tiene problemas toxicológicos, ¿no? Es más aceptable también por la mayoría de las personas, y se puede decir que es más tolerado que otros productos, se tolera más que comparado con otros desinfectantes de manos. Entonces, por ese motivo, es que los desinfectantes a base de alcohol son también recomendados por la OMS e INACAL. Bueno, quería darles algunos alcances respecto a qué requisitos deben de cumplir estos desinfectantes de manos, ¿no? O sea, si bien es cierto, nosotros elaboramos un desinfectante de manos, pero nosotros tenemos que demostrar que este desinfectante de manos que hemos elaborado cumple cumple el fin, ¿no? Entonces, en este caso, ayudándome de los alcances de UPA para gestión de registros sanitarios para desinfectantes de manos, se debe cumplir los siguientes controles, ¿no? Principalmente está basado en 4 ítems. El primero, que debemos determinar la formulación, o sea, según la formulación del desinfectante que se ha elaborado, tenemos que determinar la concentración del insumo que cumple el poder desinfectante. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del etanol, y también estamos indicando que el eucalipol o el aceite esencial de romero o el aceite del limoneno, bueno, uno de los más representativos, ¿no? Del aceite de la esencia de aceite esencial de limón, son también que ayudan a la desinfección o a la eliminación de la carga microbiana. Entonces, se tendría que actualmente podemos nosotros cumplir con el tema de determinar el contenido de etanol, pero como acaba de mencionarnos justamente en el tema que nos ha antecedido el doctor Franz, determinar la concentración Disculpen, he tenido un problema con mi conexión del micrófono. Les estaba indicando que vamos a tener de repente algunos problemas en determinar la concentración del aceite esencial, ¿no? De qué cantidad está presente. Lo que se va a poder determinar de repente de manera indirecta a través del enfrentamiento microbiano. Lo podríamos determinar así.
En este caso, porque no tenemos a la mano este tipo de repente de ensayos y en las certificadoras también muchos no lo tienen, no lo aplican fácilmente, no es de amplio uso, ¿no? Eso sería por un lado. Y también tenemos que hacer un análisis físico-químico de la nueva formulación. ¿Qué propiedades físico-químicas tiene? Estamos hablando de su pH, de su densidad, ¿no? De repente también el color, el olor, los aromas, la parte más organoléptica, básica. El tercer ítem sería el análisis microbiológico. Estamos hablando de un enfrentamiento microbiano de este nuevo desinfectante de manos frente a bacterias patógenas más comunes que se puede presentar sobre todo en las personas, ¿no? Estamos hablando del Staphylococcus aureus, que es la que la mayoría lo tenemos en la boca, en la nariz, ¿no? Que es acompaña normalmente. El E. coli o enterobacterias totales nos piden mínimo 3 bacterias patógenas que están de repente de alguna forma en la presencia, ¿no? O en contaminación para de las personas. Pero se puede considerar, dependiendo del destino o del fin de este desinfectante, ¿no? Para qué zonas, de repente hay otro fin microbiológico, entonces se puede evaluar con otros, o se puede realizar un enfrentamiento microbiano de este desinfectante de manos con otros microorganismos patógenos también. Finalmente, nos exigen también que este desinfectante de manos tenga un análisis toxicológico. Si bien es cierto, es efectivo para eliminar las bacterias, conocemos su concentración, digamos, del contenido de etanol. Sus propiedades físico-químicas son de alguna forma amigables, el pH no nos va a afectar, ¿no? al contacto con la piel. De todas formas, nos exigen que realicemos un análisis toxicológico de este producto que no vaya a afectar a las personas, ¿no? Estamos hablando de la toxicidad oral, que si de alguna forma alguno o alguien ingiriera este desinfectante, ¿no? Entonces, se tiene que hacer el análisis toxicológico oral agudo, que esta prueba lo realizan en animales, en este caso ratas albinas, ¿no? Para comprobar si definitivamente este producto no va a afectar, y si afecta, si se encuentra dentro del rango permisible, porque hay rangos, hay tablas para controlar este tema del grado de toxicidad. Estamos hablando también de una toxicidad dérmica en la piel. Esto también lo realizan igual en ratas albinas, en laboratorios especializados de toxicología. Toxicidad inhalatoria, o sea, el constante estar expuestos al olor de este desinfectante, si realmente va a afectar, también realizado en vivo, ¿no? Irritación dérmica, también realizado en vivo en conejitos albinos. Irritación ocular, igual. Este nuevo producto tienen que aplicarlo a los ojos, en este caso de los conejitos albinos, bajo ciertas dosis, aplican una metodología aprobada por INACAL. Sensibilización cutánea, también en los cobayos, también hacen otra prueba, ¿no? Cutánea. Y finalmente va acompañado de también, como se ha visto al igual que el caso anterior, una determinación de pH, acidez y alcalinidad, ¿no? Para ver el grado sobre todo el pH, que es el más interesante y el más importante para poder dosificar o determinar, utilizar este nuevo desinfectante en la dosificación o toxicológica de los diferentes ítems que se han mencionado. Si con estos resultados pasa la tabla de los LMPs, entonces este producto con este control riguroso sale ya pues al expendio sin ningún problema, ¿no? Expendio de uso de toda la población en general. Bueno, doctor Eber, estos serían los alcances respecto a algunos controles o algunas, más que todo normativas que se está considerando para la elaboración del desinfectante de manos. Bueno, si habría algunas dudas, algunas preguntas, quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, licenciada Judith, ¿no? Excelente su presentación, ¿no? Muy didáctica. Bueno, esperamos algunas preguntas, ¿no? De los asistentes vía Zoom, o también lo puede ser vía Facebook, ¿no? Por favor.
Bueno, yo creo que vamos, al no haber preguntas, yo creo que continuamos con el, ¿no? Con el curso. En este caso, la licenciada Judith nos va a mostrar el video, ¿no, Judith? Referente a lo que es la práctica de la extracción de aceites esenciales, ¿no? Realizados en los laboratorios de la Universidad Nacional de Moquegua. Sí, bueno, ahora vamos a continuar, vamos a ir viendo desde el día de ayer y el día de hoy hemos procedido ya, no, de hace 2 días, desde el día miércoles en realidad, hemos estado ya preparando la extracción de los aceites esenciales, porque nuestro objetivo, como se ha mencionado inicialmente, es obtener este alcohol desinfectante con aromas y color natural. Estamos hablando de eucalipto, del romero y de limón, ¿no? Con color y aroma a limón. Entonces tenemos, y al mismo tiempo también para el día lunes, me imagino que ya terminamos la extracción del mucílago del nogal. Con ello ya tendríamos los insumos, porque ya tenemos el etanol, tenemos el agua osmotizada, ya contamos con las esencias, en este caso los aceites esenciales, ya se ha preparado el día de hoy, y el lunes culminaríamos con la extracción del mucílago para ya proceder ya a preparar el desinfectante, ¿no? El producto final. Bueno, yo creo que sí podemos ir mostrando ya el día de hoy, con mis colegas, hemos estado ya procediendo a la extracción de los aceites esenciales con las metodologías y con los equipos que cuentan los laboratorios de la UNAM en la actualidad. Estamos en los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. A continuación vamos a mostrarles un método uno de los métodos que se está elaborando para la fabricación de jabones líquidos por parte de la escuela. En este caso, aquí como ven, los materiales y equipo que está aquí que vamos a emplear es para el método por extracción por solvente con una previa maceración. En este caso, el material que hemos empleado son hojas de eucalipto secas, estas se han cortado y preferentemente se ha elegido las hojas más verdes y se ha descartado las hojas amarillas. A esta cantidad de hojas se ha echado alcohol al 96%. Se ha hecho al 96% y se ha hecho reposar un tiempo aproximado de 12 horas, con el fin de poder obtener este producto, el cual es una concentración de la esencia de pigmentos, en este caso del eucalipto, como ven aquí. Luego, tenemos que llevarlo a una etapa de filtración. Solamente aquí lo que nos interesa es la parte líquida y descartar las hojas. Para ello hemos empleado esta bomba de vacío y este pequeño embudo para filtrar. ¿Cómo es el proceso? Lo que hacemos es destapar primero la parte de arriba del embudo de filtración. Colocamos un papel filtro fino para solo obtener la parte líquida y todos los sólidos totales suspendidos que pueda generarme, incluso las mismas hojas del eucalipto puedan quedarse en la parte superior. Colocamos el papel fino para la filtración. Procedemos al armado. Destapamos la parte de arriba y procedemos a echar la concentración macerada, ¿no? Como les había indicado, 12 horas aproximadamente tiene que estar. Vamos a verter la sustancia líquida. Y a continuación encendemos la bomba de vacío.
¿Por qué usamos la bomba de vacío? Porque nos hace un trabajo más rápido. Eso también lo podemos hacer de una forma más manual, esperando que pueda filtrarse el líquido, pero demora más, por lo cual hemos empleado la bomba de vacío. Entonces ya tenemos todas las conexiones indicadas en sus lugares. Luego de pasar por el filtro por el embudo de filtración con el líquido de maceración, usamos la bomba de vacío, a lo cual, como les indique, todo está conectado y regulado. Entonces procedemos a prenderlo, y lo que hace básicamente es jalar, hacer presión, jalar aire, para que prácticamente todo el líquido que está en la parte superior pueda infiltrar, como ven que está pasando, de una forma más rápida. Todo este proceso se hace hasta que la parte de arriba de la copa ya no tenga el líquido que nosotros queremos filtrar, ¿no? Y toda la parte que está abajo es la que se va a usar. Entonces, ya terminado con este método, este sería el producto final que obtenemos. Y si se dan cuenta, está bien concentrado por el color que aquí se ve. Hay que recalcar que este es de eucalipto. Y aquí hemos hecho unas pequeñas diluciones para obtener el color final con el cual se va a trabajar en la elaboración del jabón líquido a base de pigmento o de la coloración del eucalipto, ¿no? Por ejemplo, esta es la concentración que hemos obtenido, que es la que está aquí, como pueden ver. Esta es una dilución a 1 de 1 entre alcohol a 96 y el producto que hemos obtenido. Este de aquí es de 2 a 1 y finalmente el tercero, el cuarto, es de 3 a 1. Y esto es con la coloración que se va a trabajar para la elaboración del jabón líquido, en donde, según las normas y protocolos establecidos, se va a usar alcohol del 70%, como lo establece, ¿no?, la norma. Y así poder obtener finalmente un jabón en base a eucalipto. Gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Rosalía Pelizaya y voy a explicarles la parte práctica de la obtención de aceite esencial de romero utilizando el equipo rotavapor. Pero primero voy a indicarles las partes del equipo. Bueno, aquí está el baño de calefacción, en el cual la resistencia está ubicada en la parte de abajo. Tenemos el balón para la mezcla, el sistema de rotación, tenemos el sistema también de cerrado, el condensador y tenemos el balón para la recepción del aceite esencial. En el proceso de condensado vamos a utilizar un equipo que es el chiller, el cual me permite recircular agua con un circuito cerrado, ¿no? Pero la ventaja de este equipo es que me permite controlar la temperatura. Nosotros estamos trabajando a 15 grados. Bueno, como ustedes pueden observar aquí la coloración del aceite esencial, el equipo rotavapor utiliza destilación al vacío. Para ello contamos con una bomba de vacío y estamos trabajando a una presión de aproximadamente 510 milibar, ¿no?, que está por debajo de la presión atmosférica. También, bueno, aquí como producto final tenemos a diferentes concentraciones el aceite esencial. Buenas tardes con todos. En esta ocasión les voy a hacer la demostración de la extracción del aceite esencial de limón, de la cáscara de limón, el limonene. Aquí ya tenemos preparado nuestras cáscaras de limón en solución de etanol. Para esta ocasión vamos a hacer por el método de extracción con solventes. Para este caso vamos a utilizar el siguiente equipo. Este es un equipo de extractor de solventes. En este caso, método marca Well, pero basado en el sistema de extracción con cámara de sombras. Las partes de este equipo: tenemos la primera cámara, la cámara de extracción. En la parte cónica, en la parte interna, ahí dentro ya se ha colocado las cáscaras de limón.
En la parte externa, en el vaso, se ha colocado solvente, etanol. Entonces, solo hay un contacto indirecto. Está ingresando vapor, se vaporiza el etanol, ingresa al cono, lava, extrae la esencia y ya lo tenemos en la parte exterior. Ustedes verán en los vasitos, ya se están colocando de un color, ¿no?, medio amarillo, que viene a ser ya el aceite esencial del limón. Este sistema trabaja, este equipo, el extractor Sogles, trabaja con sistema de refrigeración. Aquí en la parte superior, para que el alcohol que volatiliza no se vaya, se condensa con sistema de refrigerante, para lo cual tenemos un sistema de refrigeración que trabaja en sistema de circuito cerrado. Actualmente también lo estamos trabajando a 15 grados, en frío, ¿no? Este sistema de extracción aproximadamente debe de durar 45 minutos, todo el sistema, 45 a 60 minutos va a demorar toda esta primera fase, ¿no? Luego, en el vaso ya vamos a subir, ahorita todavía está en la primera etapa, va a lograr subirse el etanol a la parte superior, y en el vaso nos vamos a quedar solamente con la esencia de limón. Esto solamente es una simulación, una demostración del producto final que podría quedar, ¿no? Porque estamos ahorita en la primera etapa recién. Doctor Eber. Sí, adelante, Judith. Bueno, se ha podido visualizar que el día de hoy se ha hecho ya la extracción, o sea, en los laboratorios, específicamente de ingeniería ambiental, laboratorio de calidad de aguas. Ahí se ha procedido a realizar, hemos aplicado 3 técnicas, ¿no? La técnica de maceración, una técnica que se ha visto de extracción con rotavapor, arrastre de vapor, y la técnica de extracción con solventes, ¿no? Esas 3 técnicas, debido también a que contamos con esos equipos, ¿no?, con los cuales nos estamos ayudando para poder de alguna forma, ir de una forma más rápida, obtener estos aceites esenciales, que en este caso ya los casi, se puede decir, casi al 100% ya están listos para el día lunes. Ya el día lunes continuaremos y para el día martes ya tendríamos ya el producto final. Bueno, ese sería todo, doctor Eber. No sé si habría alguna duda, algunos alcances, ¿no?, respecto a esta demostración práctica. Es la primera parte, solamente es extracción de aceites esenciales. Bueno, estimada Judith, ante todo agradecer, ¿no?, por ese gran esfuerzo, ¿no? A usted, a Judith, a Leonel, Rosalía, ¿no?, que prácticamente, ¿no?, sabemos que estamos en tiempo de pandemia, ¿no?, y ustedes han sido los únicos que han ido al laboratorio, ¿no?, a realizar, ¿no?, esa metodología de la extracción de los aceites esenciales usando diversos, ¿no?, vegetales, ¿no? Tenemos limón, ¿no?, otras eucalipto, ¿no?, romero, ¿no? Entonces esta práctica, ¿no?, se ha podido observar, ¿no?, que ustedes, ¿no?, han realizado la extracción de dicho aceite esencial, ¿no? Entonces vendría a ser esto la primera parte, ¿no?, de esa práctica, ¿no?, demostrativa, ¿no?, en la obtención de esencias naturales, ¿no? Entonces, para el día lunes, ¿no?, continuaremos con lo que es la práctica, ¿no? Y ahí viene la práctica de la obtención de hidratante natural, ¿no?, de nopal y mecanismo de hidratación en la piel, ¿no? Y también, ¿no?, vamos a estar asistiendo, ¿no?, mediante un video también, la demostración práctica de la obtención del desinfectante natural de eucalipto, ¿no?, romero, limón y etanol, ¿no?, etanol peróxido de hidrógeno en laboratorio. Y después, ¿no?, también estaremos concluyendo, ¿no?, nuestro curso con lo que es las pruebas de calidad, ¿no?, referente a la desinfección, ¿no?, obtenido, ¿no?, en cuanto al pH, ¿no?, grado alcohólico y la prueba microbiológica de la efectividad, ¿no?, realizado todo esto en los laboratorios de la Universidad Nacional de Moquegua, ¿no?, en la Escuela de Ingeniería Ambiental, ¿no?, en la filial de IGLO. Bueno, no sé si existe algunas preguntas, ¿no?, de parte de los asistentes, ¿no? Dejamos en abierto. Pueden hacerlo vía chat, ¿no?, o también, ¿no?, vía Facebook, ¿no?
Igualmente también, ¿no? Les quiero hacer recuerdo que se tienen que inscribir, ¿no? En el formulario de la asistencia, ¿no? Que está circulando ahí. Y para, ¿no? Tener el acceso al certificado, ¿no? Que será otorgado a todos los presentes, ¿no? Que estén, ¿no? Asistiendo, ¿no? En estos días del curso. Ingeniera Judith, tenemos una pregunta, ¿no? De Catherine Calla. Indica, ¿no? Que en cuanto al cloruro, ¿no? Al cloruro benzalconio, ¿no? O la sal de amonio cuaternario, es mejor que el estado amonio cuaternario, dicen, para uso bactericida, y ya que este compuesto está siendo usado en desinfectantes. No sé si no podría responder esa A ver, pregunta. sí, la, la gran mayoría de los amonios cuaternarios, como en este caso el que me está hablando, creo que es el benzalconio, ¿no? El cloruro de benzalconio y otros derivados, toda la familia de los amonios cuaternarios, como se dice, sí son efectivos, bastante tienen efectividad en la desinfección, cumple su función, sino que debemos derrotarlos, no podemos utilizar, o sea, constantemente, perennemente, por lo menos no más de 3 meses, este mismo desinfectante, porque ¿qué sucede? Se dice que los microorganismos le crean resistencia a este desinfectante. Entonces, por eso es que es recomendable rotarlos. Muy diferente al caso del etanol o al caso de la lejía, ¿no? del cloruro de sodio, que en este tipo de desinfectantes químicos no crea resistencia. Uno puede usar todos los días lejía o todos los días etanol y en este caso los microorganismos no tienen esa posibilidad de crear resistencia, pero con el caso de los amonios cuaternarios sí logran crear resistencia, parece que logran sobrevivir o no de alguna forma a estas sustancias químicas, sobre todo el cloruro de amonio, ¿no? Por eso diría que los amonios, perdón, cuaternarios. Por eso sería recomendable, por eso se recomienda rotarlos. Bueno, gracias. Tenemos otra pregunta más de licenciada Judith. Indica aquí de parte de Luis Alberto, ¿no? Luis Alberto Cosa Valente Sánchez indica, ¿no? Formula su pregunta. Con respecto a la prueba microbiana, ¿podría ser más específica respecto a las bacterias para determinar la efectividad del producto? No ingreso. ¿Cómo voy a trabajar? ¿O es que, A ver. o es que tiene que no crecer ninguna bacteria en la placa, o se mide por el halo o por la UFC, ¿no? Que es la unidad formal de color? Mire, nosotros en estos alcances que les he indicado, que para que nosotros poder demostrar que este desinfectante que se está elaborando cumple con el objetivo, se realiza justamente, se le enfrenta al producto frente a microorganismos. Específicamente estamos hablando, como les indiqué, creo que es el Staphylococcus aureus, también los coliformes totales o el E. coli, ¿no? Que son de los contaminantes que normalmente están en nuestras manos. Tenemos la probabilidad de contaminarnos con este tipo de, ¿no? contaminantes, o está en nuestro entorno. Entonces se trabaja con estos. Lo que nos pide la normativa justamente es que hagamos un enfrentamiento mínimo con cualquiera de estos tres, o si nosotros deseamos podemos hacer un enfrentamiento con otros. Ahora, el tratamiento microbiológico, ¿cómo se realiza? Eso depende, ¿no? De la dosis, la dosis que se aplica, la cantidad de dosis que se debe aplicar y el tiempo de contacto también. Esos datos se le indica, en este caso en el laboratorio microbiológico, es los encargados porque trabajan con cepas, ¿no? Con cepas de estos microorganismos para hacer el enfrentamiento. Ellos utilizan ya la tecnología microbiológica. Nosotros no realizamos esa metodología. Por el momento que nosotros en la UNAM no tenemos un laboratorio microbiológico preparado para este tema, pero yo les estoy dando algunos alcances referenciales basados en algunas experiencias de gestión de registro sanitario de estos desinfectantes de manos, ¿no? Bueno, muchas gracias, licenciada Judith, ¿no? Agradecemos por su participación, ¿no? Y excelente su ponencia, ¿no? Y les felicitamos, ¿no? Entonces continuamos, ¿no? La próxima semana con usted.
Muchas gracias. Ok, muy amable, gracias con todos. Bueno, ahora referente, bueno, yo creo que ya estamos, ¿no?, en la hora finalizando, ¿no?, por hoy día, ¿no?, indicándoles que este curso taller teórico, ¿no?, ya estamos hoy día 23, ¿no?, y después se pasa para el día 27 de octubre, ¿no?, inicia a las 5 de la tarde también, ¿no?, entonces estaremos prácticamente el día 27 concluyendo con lo que es el tema 1, ¿no?, que es la elaboración de desinfectante natural de manos con hidratantes y aromatizantes naturales, ¿no? Entonces estamos en prácticamente el tema 1 concluyendo el día 27. Seguidamente entramos al tema 2, ¿no?, que es la elaboración de jabón líquido natural para manos a partir de aceite reciclado, de uso doméstico con aromatizantes y colorantes naturales, que es el día 28, 29 y 30, 2 y 3, ¿no?, de noviembre, ¿no?, la parte práctica. Entonces, prácticamente este curso, ¿no?, es un curso bien amplio, ¿no?, que consta de 4 sesiones, el tema 1 y el tema 2 de 5 sesiones, ¿no? Entonces, quedan cordialmente invitados, ¿no?, todos los asistentes, ¿no?, tanto público general como estudiantes, colegas, ¿no?, que estén interesados en este curso de elaboración, ¿no?, de desinfectantes, ¿no?, jabones, ¿no?, artesanales. Entonces, también recordándoles que este curso va a emitir certificado, ¿no?, a nombre de la Universidad Nacional de Moquegua, ¿no?, el cual se le estará dando a los participantes, ¿no?, que tienen un buen porcentaje de asistencia, ¿no? Entonces, se está tomando en cuenta, ¿no? Para eso se está distribuyendo, ¿no?, el formulario de la asistencia, ¿no? Bueno, sin nada más que indicarles, ¿no?, estamos muy agradecidos por hoy día, por su asistencia, ¿no?, y tengan muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches con todos.